días con todos los presentes. Bienvenidos a esta capacitación de lo que, bueno, está demandante actualmente, que es el COVID-19 y las comorbilidades que se presentan con la enfermedad. Le doy la bienvenida al doctor Segundo Aguilar Herrera, que es ex jefe de la Sala Santana del Departamento de Medicina Interna del Hospital 2 de Mayo, miembro de la Sociedad de Medicina Interna. Tiene un posgrado en la Universidad Nacional de San Marcos, una maestría en Medicina Interna también en la San Marcos, y es docente de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenido, doctor Segundo, a esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por estar presente con nosotros. Lo dejo entonces con sus estudiantes que están muy ávidos de nutrirse de su sabiduría. Gracias. Buenos días. Hoy día vamos a tocar un tema bastante importante y de actualidad y que sigue vigente. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ya. Como ustedes conocen y saben, es el COVID, una epidemia que comenzó en la China, en Wuhan, en diciembre, los últimos días del año 2019, y que se convirtió en pandemia por la Organización Mundial de Salud en marzo del 2020. Entonces vamos a conversar algunos aspectos clínicos, sobre todo estadísticos, y llegar a unas conclusiones sobre esta enfermedad, esta pandemia que ha azotado al mundo entero, al globo terrestre, y que ha tenido mucha movilidad, mucha mortalidad a nivel tanto local, nacional, en nuestro país, Perú, que tiene las primeras posiciones en cuanto a resultados, por supuesto, resultados negativos, ¿no?, del manejo del COVID. Entonces, continuamos para conversar sobre la presidencia de enfermedades que acompañan a los pacientes en esta enfermedad, en esta enfermedad viral. Dentro de ellas, las que se han mencionado a nivel mundial son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, también enfermedades cardiovasculares, como es por la cardiopatía isquémica, o otras cardiopatías valvulares, y también la enfermedad pulmonar crónica, es decir, el EPOC, el EPIC, ¿no? En estos tipos de pacientes han tenido una mala evolución y también un pronóstico también muy, muy malo, ¿no?, llegando a altos índices de mortalidad, como dice. Sabemos que la diabetes mellitus tiene una alta prevalencia a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos hablando del 8% de pacientes con enfermedad de diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, sobre la tipo 1. La hipertensión arterial también es otra endemia pública, una endemia de ciudad, ¿no?, que también tiene alta prevalencia a nivel mundial, y que generalmente esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, porque la mayoría de pacientes no toman en cuenta sus síntomas y signos de hipertensión arterial y no lo relacionan con esta enfermedad. Por eso que existe campaña, tanto para la diabetes como para la hipertensión arterial, ¿no?, para poder detectar a tiempo estas dos enfermedades, como es la diabetes y la hipertensión, y poner al paciente con el médico de cabecera, con el médico de salud primaria, o con el médico hospitalario especialista, para que el paciente sea compensado, manejado. La obesidad también es otra endemia, otra enfermedad global, mundial, que en los países de mediana, alta
el nivel social económico está aumentando. En nuestro país también se dice que para el 2025 el 16% de personas tendrán obesidad, tanto en hombres como mujeres. Y la obesidad pues se convierte también en un problema de salud pública que vamos a tenerlo que manejar en el futuro igual que las dos anteriores. Enfermedades cardiovasculares también, como mencionado, ¿no? Llámese la enfermedad isquémica, angina, infarto miocardio, las pericarditis, las valvulares, etc. Y la enfermedad pulmonar crónica, que es una enfermedad, el EPOC, que es una asociada a pacientes de la cuarta, quinta, sexta década, ¿no? En pacientes que tienen hábitos de tabaco y que también han tenido un desenlace, una evolución severa y desenlace fatal. Cuando hablamos de severo, tenemos que nosotros ponernos en los niveles o grados del COVID, ¿no? Del COVID, cómo se presenta en la población, para entender qué cosa es severo. El COVID es una enfermedad que tiene nivel asintomático, ¿no? En el cual los pacientes no presentan síntomas, ¿no? Y son los que generalmente, pues, los que más propagan la enfermedad porque están asintomáticos, no están aislados. Y estos pacientes sin síntomas conocidos, como el dolor de cabeza, la fiebre, la garraspera, el dolor de garganta, el malestar, la falta de aire, que son síntomas bien conocidos. Además, a veces puede haber también diarrea. Los pacientes no tienen síntomas y generalmente tienen buena evolución, buen pronóstico. Los que tienen COVID leve son aquellos ya que tienen fiebre, cefalea, malestar, ¿no? Pero, y otros síntomas que ya hemos mencionado, pero que no tienen compromiso respiratorio, no tienen disnea, ¿no? Los pacientes con su saturador, igual que el anterior, saturan niveles por encima del 95%, la saturación de oxígeno. Estos pacientes también tienen buena evolución. Generalmente mejoran totalmente, ¿ya? Estos pacientes leves, los moderados, son aquellos pacientes que tienen los mismos síntomas anteriores, pero la disnea ya es más... ¿Aló? ¿Continúo? La disnea es más evidente, es más protagonista, y los pacientes generalmente tienen una saturación por debajo del 95%. Pero el compromiso respiratorio generalmente es menos del 50% en las imágenes, en la tomografía. Los pacientes con casos severos son los que tienen generalmente los síntomas anteriores, una disnea ya más pronunciada, ¿no? Una saturación generalmente menor del 90% y que tienen una tomografía axial computarizada pulmonar con mayor del 50% de compromiso de ambos campos pulmonares. Y ya los hallazgos radiológicos que son muy variados, como es la imagen, el virus esmerilado, las condensaciones, las nodulaciones, ¿no? Los compromisos pleurales, generalmente son evidentes en la tomografía. Y estos pacientes tienen más del 50%. Y todavía existe el nivel crítico. El nivel crítico del COVID-19 son aquellos pacientes que tienen los síntomas, ¿no? Ya señalados, que tienen una línea pronunciada, evidente, el paciente está agitado, está un poco ansioso, desesperado, porque le falta la oxigenación, porque la hipoxemia es muy intensa, generalmente tienen valores menores del 88, 87% de saturación, y son pacientes que generalmente tienen un compromiso pulmonar más del 70%. Y estos pacientes tienen que ir a cuidados intensivos, ¿no?
Y se ha visto que de todos estos pacientes con diferentes niveles, los que han ido a casos severos, los que han ido a la etapa crítica y han terminado en desenlaces fatales, son los pacientes con comorbilidad. A la cabeza, diabetes, hipertensión y obesidad. Muy bien. En México, la Secretaría de Salud ha reportado que la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son los 3 factores de riesgo más importantes asociados con la muerte por infección del SARS-CoV-2. COVID-2, ¿por qué? Porque el COVID-1 es del Medio Oriente, el que tuvimos en el año 2012. ¿Ya? La siguiente. La severidad de esta enfermedad ha variado de una gripe autolimitada hasta una neumonía fulminante que implica falla respiratoria y muerte. Lo que hemos mencionado, ¿no? Hay pacientes que van de cierto catarro, estornudos, malestar, un malestar general, no importante, y una leve faringitis a veces, pero va hasta casos muy severos de neumonía fulminante, de neumonía que ocupa más del 70% de los pulmones, ¿no? Y que va a falla respiratoria, ¿no? Y muerte. Los pacientes fallecen porque ustedes saben que a la hipoxemia severa, pues tejidos que no pueden ser oxigenados adecuadamente, llámese los tejidos, los órganos diana, órganos importantes de la economía, ¿no? Como es, por ejemplo, los mismos pulmones, ¿no? El corazón, a través de los vasos coronarios, el cerebro, el riñón, son órganos importantísimos que al no tener la oxigenación adecuada, ¿no? Hacen falla oxigenatoria y hacen falla funcional, lo que se llama falla orgánica múltiple, y la mayoría pues fallece, ¿no? Fallece casi prácticamente todos los que van a esta falla orgánica múltiple. La mayoría de las infecciones causadas por SARS-CoV son autolimitadas. Muy bien, ¿no? Se viste que menos mal que el 81% de todos los pacientes que hacen COVID, ¿no? Son asintomáticos, son leves, ¿no? Son moderados y se autolimitan, tienen buena evolución, mejoran en el curso de los días, ¿no? 7 días, 14 días generalmente, ¿no? Pacientes mejoran y no necesitan pues mayores recursos sanitarios, hospitalarios. Pero hay un 14% que hace la forma severa y crítica, ¿no? La forma severa y crítica, ¿no? Y esos pacientes tienen hipoxemia mayor del 50%, o sea, tienen una saturación de oxígeno menor del 90%, menor del 88%, ¿no? Acá hay un error, acá hipoxemia acá es un compromiso más del 50% de la superficie pulmonar, de los pulmones. Los pulmones, no se vayan a confundir, los pulmones están convertidos más del 50% donde hay hipoxemia. Pero en la sangre de estos pacientes, los pacientes en su saturación tienen menor del 90-88%. Esos son severos, son críticos y que generalmente tienen que ser manejados ya con medidas como es la cánula de flujo permanente o el ventilador mecánico. Estos pacientes tienen una mala evolución. La forma crítica, en el 55% de los casos, tienen falla respiratoria, tienen hipotensión severa y falla multiorgánica. Y la mortalidad va de 6 a 8%. El COVID tiene un periodo de incubación de 5.2 días. Esto ya es conocido, ¿no? Ya se ha informado que el COVID se transmite pues, por la vía respiratoria, cuando no se guardan las medidas adecuadas de distanciamiento, cuando uno toca material que ha sido contaminado por este virus, ¿no?
y que estos virus tienen un tiempo de vida, pues, de 24 a 72 horas, de acuerdo al tipo de material que hay, y por la vía respiratoria, por una distancia menor de 2 metros. Entonces, luego el paciente se absorbe el virus, tiene un tiempo de vida, un periodo de incubación en el cual el virus se va a desarrollar de un promedio de 5 días. De ahí aparecen los síntomas más o menos a los 5.2 días, y generalmente duran 14 días, ¿no? Duran 14 días, que es el periodo de cuarentena que se le da a un paciente, pero en este periodo de 14 días el paciente puede tener una mala evolución, como he mencionado, de acuerdo a la comorbilidad, ¿no? Puede ser un paciente que tenga pues, una diabetes tipo 1, tipo 2, muy descompensada, un obeso que tenga un índice de masa corporal mayor del 40%, o que tenga un paciente una hipertensión sostenida, elevada y no controlada. Estos pacientes generalmente pues, pueden fallecer tempranamente, o un promedio de 6 a 41 días con una media de 14 días. Pero el virus, su tiempo de vida media es 14 días, 14 días. Y coincide con la media que el paciente puede fallecer. La mayoría de pacientes fallecen generalmente entre la segunda y tercera semana, eso hemos visto, ¿no? Hay unos que fallecen antes de la primera semana, y otros que están en UCI con todas las medidas soportan 30, 40 días, ¿no? Sabemos también que los coronavirus se unen a su célula diana a través de una proteína en su superficie, ¿no? Como se ve en la figura, que es la espícula S, y se asocian a unos receptores que tenemos nosotros en todo el organismo, sobre todo en los pulmones, en el corazón y en los vasos sanguíneos, que es las enzimas convertidoras de angiotensina. Se dice que los hipertensos, pues, o los pacientes cardiovasculares tienen muchos receptores, pero esto no está bien demostrado si incide en el progreso de la enfermedad. El hecho de que el paciente, como vamos a ver después, tiene una alta tasa de morbimortalidad, los cardiovasculares. El virus entra a la célula y se va a acoplar estos receptores que están en los órganos ya mencionados, sobre todo en el pulmón, donde mayormente hace daño. Los pacientes con diabetes mellitus presentan mayor riesgo de contraer la infección, así como desarrollar un cuadro clínico de mayor severidad. Los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, hasta 17%, son casos graves, ¿no? Casos graves. Los diabéticos tienen un sistema inmunológico comprometido, eso es cierto. El diabético, por la misma enfermedad que tiene, la diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, su sistema inmunológico está disminuido, y eso lo vemos en la práctica diaria. No solamente por este problema de la epidemia. El paciente diabético es un paciente que realmente es el que nos llena las salas de hospitalización, ¿no? El 20, 30% de las salas de medicina son pacientes diabéticos infectados o que tengan complicaciones agudas y tardías. Entonces, ellos tienen una inmunidad disminuida, ya sea la inmunidad adaptativa, primaria o secundaria, y la humoral. La coexistencia de cuadros infecciosos en la diabetes mellitus incrementa las probabilidades de complicaciones agudas. Eso es cierto, ¿no? Un paciente diabético por una baja inmunidad celular y humoral, la posibilidad, y que no se está tratando, que no se está compensando, que no está controlado, que esto no está ingiriendo sus hipoglicemiantes o su insulina, la posibilidad de que el paciente, pues, en estas circunstancias, se puede complicar puede tener complicaciones agudas, llámese
cetoacidosis diabética, llámese coma hiperosmolar no cetóxico o hipoglicemia, lo que conlleva también a una mayor mortalidad y de difícil manejo. Si yo tengo un paciente diabético, ¿no? Tipo 1, y sobre tipo 2, que es el más prevalente, el más frecuente, el paciente infectado, ¿no? Ya sea con cualquier infección, en este caso con COVID, puede desarrollar un coma cetoacidótico o un coma hiperosmolar o una hipoglicemia, y su mortalidad, su tasa de mortalidad está muy aumentada. En Wuhan, donde se apareció los primeros casos de COVID en los mercados, donde se vendían alimentos pues de animales como murciélagos, serpientes. Un estudio en 1099 pacientes, el 25% tenían diabetes mellitus. O sea, de pacientes hospitalizados con COVID-19, la cuarta parte eran diabéticos tipo 2. ¿Ya? Imagínense. Además, el 28% de los pacientes que necesitan ventilación mecánica tenían diabetes mellitus. O sea, conforme se va haciendo el filtro de los pacientes que van empeorando en su condición médica clínica y pasan a UCI, de todos los pacientes que necesitaron ventilación mecánica por COVID, la tercera parte eran diabéticos tipo 2. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo incrementado de infecciones atribuidas a la hiperglicemia, ¿no? ¿Qué causa la hiperglicemia? La hiperglicemia, ¿no? Estamos hablando de valores por encima de 125, que es el valor normal, pero en este caso, pues, valores muy altos, ¿no? 200, 300, por arriba de ellos, estos pacientes, y de hecho, los pacientes diabéticos ya, como me mencionaba, ya tienen una inmunidad disminuida, ¿no? Están propensos a ser contagiados por COVID, porque tienen una producción disminuida de interleuquinas, ¿no? Tienen una reducción de la quimiotaxis, de la actividad fagocítica de los leucocitos. O sea, los leucocitos no tienen esa movilidad, ese movimiento para ir al foco de infección. Tampoco tienen esa actividad adecuada de fagocitar las bacterias. Los leucocitos y las formas, las otras formas leucocitarias o parecidas, como son los monocitos y los macrófagos, han perdido su actividad fagocítica. El SARS-2 se asocia a hiperinflamación, contribuyendo a la hiperglicemia a través de un efecto negativo sobre los tejidos receptores de insulina y de las células pancreáticas. Entonces tenemos dos caminos, tenemos dos vías, dos formas de que el paciente en los pacientes diabéticos tenga una mala evolución y un desenlace fatal. Uno, que el hecho de ser diabéticos que ya traen una inmunidad disminuida y que estén descompensados, en el cual se empeora esta respuesta inmunológica, tenemos que el virus SARS, el COVID, ¿no? Inflama los tejidos, sobre todo a los tejidos pancreáticos, a los islotes pancreáticos, a las células beta que producen insulina, lo cual va a llevar a una disminución en la producción de insulina, y lo que va a también llevar a una hiperinflamación, que vamos a ver luego, ¿no? Lo que se llama la tormenta de citoquinas. Continuamos. En Nueva York, en Estados Unidos, 12 hospitales, 5.700 pacientes con COVID-19. La diabetes mellitus fue la tercera comorbilidad, casi con el 33.8%, ¿no? Primero fue la hipertensión, luego la obesidad,
y luego la diabetes mellitus. No nos olvidemos que estamos hablando de un país de primer mundo, donde el nivel social, económico, donde tienen otro nivel de constitucional, de ingreso económico, de apoyo alimentario, por eso, y que tienen ellos como primer lugar de morbilidad, de frecuencia de enfermedades, las cardiovasculares. Por eso que la hipertensión allá está en el 56.6% y la obesidad 41.7%, ¿no? En pacientes con COVID. En el Perú habría que ver los estudios que se puedan hacer, ¿no? Y ver si esto es así, ¿no? Yo pienso que puede cambiar, ¿no? Nosotros vemos en nuestros hospitales mucho diabético. Entonces, pero las prevalencias son altas, ¿no? La mitad de los pacientes tienen estas tres enfermedades, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión y obesidad. En China, en 1.590 pacientes con COVID-19 severo, en el anterior pacientes que ingresaron nomás con COVID, ¿no? Pero severo, ¿no? La prevalencia ya fue de 34.6. Quiere decir, ¿no? Que más de la tercera parte de los pacientes en China con COVID-19 severo, ¿no? Los que estaban hospitalizados, con una duración baja, y que estaban en las salas de medicina o cuidados intermedios, cuidados intensivos, tenían ya una prevalencia de diabetes de 34.6%. En un metaanálisis, hicieron un estudio multicéntrico de varios países, ¿no? Se hicieron 33 estudios con un total de 16.003 pacientes, 30 estudios de China, 2 de Estados Unidos y 1 de Francia. La prevalencia de diabetes fue de 9.8. Pero esto es en una forma general, ¿no? Acá no estamos viendo los severos, ni los moderados, ni los críticos, sino lo general. Los pacientes en general, asintomáticos, leves, etcétera, que tienen una prevalencia de 10%. En China, en pacientes con COVID severo, acá estamos con COVID severo, con COVID-19 severo, la prevalencia fue más alta, 16.2%, ¿no? Comparados con una enfermedad no severa, o sea, con COVID no severo, que solamente alcanzó 5.7%. Quiere decir, conforme el paciente, conforme la enfermedad se va haciendo más severa, atrae, ¿no? Toma más a los pacientes con diabetes mellitus. Con diabetes. Ya casi la quinta parte de los pacientes que tienen COVID severo son diabéticos. En China. En Estados Unidos, en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿no? El CDC, hubo una prevalencia de 24.2 pacientes hospitalizados, ¿no? Es decir, pacientes hospitalizados con COVID. La cuarta parte, el 24.2%, tenían diabetes mellitus. Miren, conforme se va haciendo más severo, va aumentando la prevalencia de pacientes diabéticos. Ya hospitalizados eran 24.2, pero cuando pasaron a UCI, ya la tercera parte, ya no la cuarta, sino la tercera parte de pacientes en UCI, digo, los pacientes que estaban en UCI, la tercera parte con COVID, ya con COVID severo y crítico, ya eran diabéticos. El Instituto Superior de Sanidad en Italia, ¿no? Esto es otra estadística, referencia de Italia en 85.418 pacientes, acá sí, mortalidad, fallecieron de COVID-19, ¿no? En Italia de 85.418 pacientes que fallecieron de COVID-19, hubo una prevalencia de 29.3% en diabéticos, ¿no? O sea, la tercera parte de los que fallecieron con COVID en Italia eran diabéticos, que se parece a la prevalencia de lo que estaba en UCI, en Estados Unidos.
En el Reino Unido, en Inglaterra, de 23.804 pacientes con COVID-19 hospitalizados, ¿no? Fallecieron también un porcentaje parecido, 31.4% en diabéticos tipo 2 y 1.5% en diabéticos tipo 1. Quiere decir, por la alta prevalencia también de diabéticos, ustedes saben que los diabéticos, en diabetes pues el 80 o 90% son tipo 2, solamente tipo 1 es 10%. Veamos que más se toma en cuenta pues los diabéticos tipo 2 que tienen una población más alta, mucho mayor que los diabéticos tipo 1, por eso que la prevalencia de los que fallecieron fue de 31.4%. Esto también se contrasta con las tomografías de tórax, ¿no? En cual los pacientes diabéticos mostraron alteraciones patológicas más severas que en los pacientes sin diabetes, ¿no? Por eso que eso van generalmente a la forma severa y crítica, ¿no? La forma más severa es el compromiso mayor de superficie pulmonar se da en los pacientes diabéticos, ¿no? Hay una P importante de menor de 0.04, una P significativa, una probabilidad bastante importante, en el cual los pacientes que se les tomó la tomografía tenían formas más severas, ¿no? De los que no tenían diabetes. El reporte del Centro de Enfermedades en China y Prevención, con 72.314 pacientes con COVID-19, la mortalidad en los que tenían diabetes fue de 7.3% frente a 2.23% de los no diabéticos. Muy bien. Es conocido que la diabetes produce un problema importante de inflamación, ¿no? Porque los marcadores inflamatorios están elevados, se elevan en la diabetes. La proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina y la interleuquina 6. Es por eso que cuando un paciente hospitalizado, el monitoreo que le hacemos de laboratorio generalmente son con estos marcadores, ¿no? Y vemos si el paciente pues está tomando ya una forma severa en comparación de los que tienen marcadores inflamatorios normales, ¿no? Aquí tenemos pacientes con proteína C reactiva generalmente altas, dímero D muy alto, una ferritina generalmente mayor de 700, una interleuquina 6 elevada. Dentro de las interleuquinas, que también se elevan otras interleuquinas, la que mayormente se eleva es la interleuquina 6. Esta extrema hiperinflamación en los pacientes con COVID severo resulta en una tormenta de citoquinas, ¿no? Lo que ya se había conocido en los estudios que se ha hecho a nivel mundial, tal, en la misma China, en Estados Unidos, donde esta hiperinflamación de citoquinas, ¿no? Ya produce un daño a los tejidos, ¿no? Los tejidos ya son dañados de una forma excesiva por esta hiperinflamación, producto de este exceso de marcadores inflamatorios, ¿no? Por la disminución de la inmunidad celular y humoral. Esto conlleva a una insuficiencia de órganos, ¿no? Realmente el paciente, ustedes van a ver que el paciente que evoluciona con esta tormenta de citoquinas termina convulsionando, termina infartándose, termina haciendo insuficiencia renal aguda, ¿no? Con el respectivo requerimiento de darle ¿cómo se llama esto? Hemodiálisis. Pero generalmente a veces son ya actos ya fallidos que no mejoran al paciente, ¿no? Un paciente ya que convulsiona, un paciente que se infarta, un paciente ya que hace falla múltiple, ¿no? Que hace oliguria con insuficiencia renal, es un paciente ya prácticamente que está en una premuerte. Estas citoquinas proinflamatorias y metabolitos tóxicos ya se encuentran elevados en los diabéticos, per sí, ¿no? Y que este paciente llegue pues a tener COVID es
es lo que, por supuesto, que desata una tormenta de citoquinas, con el consiguiente desenlace fatal, llevándolo generalmente a la muerte. Existe en los diabéticos pues una respuesta disminuida, ¿no? De elementos que son, digamos, de defensa de nuestra inmunidad, como son los linfocitos B, ¿no? Hay un deterioro en el funcionamiento de los monocitos. Los macrófagos, como hemos visto, ¿no? Pierden su función fagocitaria, ¿no? Y los neutrófilos, los polímeros nucleares también, como hemos mencionado, está alterada su quimiotaxis, su movilidad, para poder llegar rápidamente a los focos de infección y tratar de luchar contra esta invasión negativa que son los virus. También se ha demostrado que en los diabéticos existe un síndrome de hipercoagulación, ¿no? En los pacientes con diabetes y COVID-19, el COVID-19 está ampliamente asociado con eventos tromboembólicos. Esto ya se ha comprobado en las autopsias que se han hecho a cientos de pacientes en Italia, sobre todo, ¿no? En Europa, en el cual se han encontrado fenómenos tromboembólicos a niveles de órganos diana, de órganos importantes como son los pulmones, ¿no? El mismo corazón, el cerebro, los riñones. Existe entonces alto riesgo de que el paciente haga embolismo pulmonar. Embolia pulmonar es, usted sabe, la embolia pulmonar pues también tiene grado, ¿no? Leve, moderado. Y sobre todo la masiva, que es la que el paciente pues hace una muerte súbita. También puede ser trombosis venosa profunda de algún miembro inferior, ¿no? Puede ser un DCB isquémico, infartos cerebrales, que pueden ser de acuerdo al tamaño del vaso tomado, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser también muy amplio, pues, ¿no? Que puede abarcar gran parte de la superficie cerebral. Y puede ser también eventos de trombosis coronaria, infartos que también pueden ir de los más simples, leves, hasta los más complicados, con falla cardíaca severa, ¿no? Una falla cardíaca severa que el paciente se pierde, fallece. Muy bien, continuamos. Vamos a entrar a la tensión arterial. El médico que les habla es que nosotros tenemos mucha prevalencia, mucha alta de incidencia de pacientes hipertensos en las consultas ambulatorias, tanto en la parte hospitalaria como en la consulta particular. Es por eso que una recomendación es que estamos dejando pasar a pacientes con hipertensión por el mal hábito de no medir la presión arterial, ¿no? Hacemos consultas sin tensiómetro, tanto en el hospital como en la parte particular, y muchos pacientes, ahora, el paciente que tiene más de 40 años, por favor, medir la presión, no esperar que el paciente pues venga con síntomas de hipertensión. Y si viene con síntomas de hipertensión, pues como vemos en la gráfica anterior, hay que medir la presión. Hay que andar con su tensiómetro a la mano. Si es un tensiómetro digital, mucho mejor, porque los aneroides realmente a veces fallan, tienen problemas a veces de escuchar bien el primer ruido, ¿no? Y el último ruido, para ver la presión sistólica y diastólica. Entonces nuestra recomendación es que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad, en los libros dice que es una enfermedad asesina, porque el 10% de los pacientes
debutan con crisis hipertensiva. Y estos pacientes generalmente fallecen. Un paciente pues que cae en la casa, tiene un síncope, lo llevan a la emergencia y, bueno, ya constatan que el paciente en pocas horas ha fallecido, probablemente por hemorragia subaracnoidea o por un DCB hemorrágico intraparenquimal o por un infarto de miocardio. Entonces, la estrategia que debe tener el MINSA es tratar de hacer prevención. Que todos los médicos, desde el nivel más básico, que es la atención primaria de salud, ¿no? Medir a todos los pacientes la presión arterial, con las condiciones adecuadas conocidas, ¿no? Con las condiciones adecuadas conocidas. Sobre todo, especialmente al grupo que tiene antecedentes familiares de hipertensión, al grupo mayor de 40 a 45 años de edad. Y si tiene síntomas, con mayor razón, ¿no? Los síntomas de hipertensión conocidos, que solamente se presenta en el 30% de pacientes con hipertensión, porque el 70% realmente pasa sintomático y se le detecta, como vuelvo a repetir, en la consulta con una campaña médica con la medición de la presión. Y eso estamos viendo ya hace varios años, que los médicos no miden la presión y comienzan a tener diagnósticos que no son el adecuado. Se desvía el diagnóstico y el paciente dice, doctor, yo continúo con dolor de cabeza, continúo con mareos, me sigue, siento como un burbujeo en la cabeza, algo suena en mi cabeza, tengo zumbidos, me siento inestable, no me siento bien, me siento raro. Imagínense, eso ya pueden ser síntomas de hipertensión y no estamos midiendo la presión. Y medimos la presión y le digo, señor, usted tiene 190, 180, doctor, no siento nada. Eso está pasando. Entonces, no dejemos que la presión siga siendo una endemia urbana. Miren, y luego viene lo que nosotros llamamos la falta de control adecuado o la falta de adherencia al tratamiento. Porque otro grupo también es el que abandona el tratamiento. Sabemos, por ejemplo, que en el Perú solamente el 25% de pacientes con diagnóstico de hipertensión a los 3 años o después de los 3 años continúan con tratamiento. O sea, pasado 3 años, máximo 4, solamente el 25% continúan tomando su medicación. El resto, el 75%, ha abandonado el tratamiento. Por eso que la explicación de los internos, los residentes, doctor, ¿por qué tenemos tantos pacientes con DCB? Por eso, por la falta de adherencia al tratamiento. Pacientes que abandonan su tratamiento por X motivos, hay estudios para eso, hay estudios para la falta de adherencia. El paciente vive solo, el paciente está limitado, el médico le receta medicamentos caros, pastillas de 8 soles, 7 soles. El médico le receta pastillas cada 8 o cada 12 horas. Tenemos que hacer monoterapia. El paciente no tiene recursos económicos. El paciente tiene alguna otra indisposición para ingerir el medicamento. Es decir, tenemos que estar buscando la manera, la estrategia, esto ya es salud pública, de que, y no se está haciendo mucho o casi nada, para evitar que los pacientes no controlen su presión arterial. Para disminuir este flagelo, igual que el anterior, que la diabetes, si no vivimos igual. 25%, y eso es mucho, creo. Argentina, 28%, 30% de control de adherencia después de los 3 años. La Europa,
está un promedio del 50%, con los Países Bajos a la cabeza, ¿no? Con los países Suecia, Holanda, Noruega, que llegan hasta 60%. Estados Unidos, también 40%, no llega al 50%. Es por eso que estas enfermedades de largo aliento, estas enfermedades crónicas, no se tiene el hábito de tener un control adecuado de la diabetes y de la presión. La revista JAMA, una revista bien conocida, internacional, ¿no? Publicó los datos de 1.625 pacientes fallecidos en Italia por COVID-19. El 30% tenían enfermedad coronaria. El 24.5% fibrilación auricular crónica, ¿no? O persistente. Y el 9.6% tenían antecedentes de CV isquémico, ¿no? Ahí vemos cómo los pacientes que en Italia, fallecidos, una buena cantidad de pacientes, la tercera parte, enfermedad coronaria. ¿Y cuál es la causa de la enfermedad coronaria? A la cabeza, hipertensión arterial, ¿no? Aparte de otros factores que hay, ¿no? Aparte de otros factores que es tabaquismo, colesterol, la misma diabetes. JAMA publicó los datos de 1.591 pacientes internados en la UCI, en Lombardía, Italia. La hipertensión, casi la mitad. La mitad de pacientes que estaban en cuidados intensivos en Italia, en Lombardía, tenía hipertensión. Enfermedad cardiovascular 21% y el cáncer 8%. El COVID-19 puede producir daño, disfunción miocárdica, ¿no? El virus, como bacterias, virus, directamente pueden producir un daño directo al miocardio, a la célula, al miocito, al miocardio, alterar su función, inflamarlo, necrosarlo, y con eso falla cardíaca, con la consecuente elevación de la troponina T y anormalidades en el electrocardiograma, ¿no? Ustedes ya saben, las enfermedades isquémicas, ¿no? Esa famosa ST suprainfranivelado, presencia de onda T aplanada, o mejor dicho, simétrica, invertida, que son signos electrocardiográficos de isquemia miocárdica. Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina están bastante presentes en los neumocitos, ¿no? En los pulmones, ¿no? En los neumocitos tipo 2, en el corazón y los vasos sanguíneos. Esto es una evidencia, pero no se ha podido totalmente corroborar, ¿no? Que los pacientes, ya que este es el receptor para que ingrese el COVID, pero no se ha podido corroborar de que generalmente estos pacientes por tener hipertensión arterial, ¿no? Que los receptores estén infiriendo como un parámetro de mayor mortalidad. No por los receptores, sino por la misma hipertensión. En la actualidad no hay suficiente evidencia científica. No contempla casos clínicos. En la actualidad no hay suficiente evidencia científica para sustentar. Es por eso que en la actualidad no hay suficiente evidencia científica, por lo anteriormente dicho, para descontinuar el uso de los inhibidores de la enzima convertidora o de los ARA2, ¿no? Los bloqueadores de receptores de angiotensina en pacientes con COVID-19. No, porque el año pasado se planteaba en algún momento que los pacientes hipertensos cambien de tratamiento, pero rápidamente, al poco tiempo, se comprobó, se sustentó, se recomendó que no es así, que los pacientes podían continuar con el uso de inhibidores de enzima convertidora o ARA2, los pacientes que tenían COVID.
Un estudio chino con 1.099 pacientes con COVID severo, el 23.7% tenían antecedentes de hipertensión, la cuarta parte. Un metaanálisis con 19 estudios y 656 pacientes, un metaanálisis, un estudio multicéntrico de varios países, de varios investigadores, arrojó que la hipertensión estaba presente en el 18.6%, ¿no? Había pacientes hipertensos en la quinta parte, ¿no? Y que se asociaban con COVID, ¿ya? O sea, en este estudio, la quinta parte de los pacientes con COVID tenían hipertensión, ¿ya? Con un P significativo de menor de 0.001. Yang y colaboradores en un metaanálisis con 46.248 pacientes. Miren, esta muestra bastante amplia. La hipertensión se asocia con las formas severas de COVID-19. ¿En cuánto? No dice, pero dice que el odds ratio, o sea, la asociación es 2.36%, o sea, 2.33%. En estos pacientes con COVID-19, el riesgo, la asociación de tener COVID por hipertensión era 2.36 veces más. ¿Ya? Obesidad. Tenemos un pacientito que se está midiendo la circunferencia abdominal, ¿no? Que es un parámetro del síndrome metabólico de paciente que tiene un varón mayor de 102 centímetros y mujer mayor de 92 centímetros. Es un parámetro de síndrome metabólico, dentro de ellos obesidad, ¿no? Pasamos a obesidad. Tercera comorbilidad importantísima en los pacientes que desarrollan COVID. Hemos visto en los anteriores que la diabetes y la hipertensión, tanto en pacientes contagiados de COVID, hospitalizados, con las formas asintomáticas, leves, moderadas, los pacientes con COVID con forma severa y que han estado en UCI, ¿no? Tienen alta prevalencia tanto de diabetes e hipertensión, los pacientes con COVID, y por ende, alta mortalidad. Ahí hemos visto las prevalencias. Cada vez que el grupo de pacientes va avanzando en su mala evolución, va aumentando el porcentaje de prevalencia, ¿no? Porque te dirán, doctor, contagiados hay 9%, 10%, ¿no? Leves, moderados, 18%, 20%, pero conforme el paciente va haciéndose severo, va pasando el 25, 30%. Entra UCI y ya aumenta la prevalencia, ¿no? 36%, ¿no? A manera de una previa conclusión, ya de decir que los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos son grupos especiales, son grupos que necesitamos tener estrategias adecuadas y no se ha hecho. ¿Acaso a los pacientes diabéticos y hipertensos se los ha ido a buscar, a los que tienen COVID, ¿no? Se los ha ido a buscar y darles medidas que sean diferentes o mejores que los pacientes con COVID no diabéticos, no hipertensos, ¿no? Todos se les ha dicho lo mismo, ¿no? A pesar de que estamos demostrando que ellos tienen mayor mortalidad, y en este país es que hay lo que la salud pública debe luchar justamente es porque haya menos movilidad y menos mortalidad. La obesidad es una enfermedad crónica, igual que las anteriores, caracterizada por un acúmulo excesivo de tejido adiposo, ocasionado por ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias, ¿no? Si un paciente necesita 30, 40
kilocalorías por kilogramo de peso. Estamos hablando más o menos un peruano que necesita 2.400 calorías. Entonces este paciente pues ingiere un exceso de calorías, llámese por los alimentos proteicos, carbohidratos y grasas. Todo esto, este exceso de calorías se va a acumular en forma de grasa en el tejido celular subcutáneo. Y el paciente lo va a llevar a las medidas que estamos viendo anteriormente, llevando a la obesidad. Por eso que en Estados Unidos esta es una enfermedad más prevalente, más común, por sus buenos recursos alimentarios, ¿no? En nuestro país. Pero tenemos pacientes obesos en las consultas. Se está previendo que el 15-16% de acá a 5 años, la población peruana van a ser obesos. Entonces, esta enfermedad pues, es una morbilidad de mal pronóstico, de un pronóstico fatal cuando tienen COVID. La obesidad se caracteriza como una entidad inflamatoria. La obesidad es inflamación. El tejido adiposo es inflamación. Hay un incremento de citoquinas inflamatorias y proteínas de fase aguda, reactantes de fase aguda. Los estudios muestran que la obesidad es un factor de riesgo para la hospitalización, para el ingreso a la UCI y el desarrollo de consecuencias graves que llevan a la muerte en pacientes con COVID. Eso se ha visto, ¿no? Ahí vamos a ver, después dice que la mayoría de pacientes que han fallecido de COVID en el Perú, según SINADEF, el 80% más o menos, eran obesos. Y obesos de grado 2 y grado 3, son los que generalmente tienen alta incidencia, ¿no? Un obeso de grado 1, una índice de masa corporal, que es la relación talla-peso, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado, peso sobre talla al cuadrado. El paciente que tiene 20 a 25 es un paciente que tiene una masa corporal normal. El que tiene de 26 a 30 es un paciente que tiene sobrepeso. El paciente que tiene más de 31 a 35, obesidad, estadio 1. 35 a 40, obesidad, estadio 2. Y el paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 40, obesidad, estadio 3. Los que han evolucionado mal, los que han hecho COVID severo y crítico y alta mortalidad, obesidad 2, estadio 2, y obesidad estadio 3. Porque la obesidad, aparte del factor estética, es un proceso crónico inflamatorio, produce citoquinas, reactantes de fase aguda, como mencionamos, ¿no? Proteína C reactiva, interleuquinas, dímero D. Los estudios muestran que la obesidad es un factor de riesgo para la hospitalización, que ya hemos mencionado, para ingreso a UCI, y que lleva a la muerte. Un estudio de 4.103 pacientes con COVID-19 en Nueva York, Estados Unidos, 4.103 pacientes, asocia significativamente la obesidad con la necesidad de hospitalización. Y el estado crítico de los pacientes. Es decir, ingresar a UCI, colocarle ventilación mecánica y fallecimiento, con una prevalencia de 40%. Quiere decir que de los 4.103 pacientes, el 40%, de los 4.103 pacientes con COVID, el 40% eran obesos.
eran obesos, quiere decir, una porcentaje pues, bastante alto, ¿no? Estamos llegando a la mitad. Y estos pacientes tuvieron una mala evolución, se hospitalizaron, fueron severos, fueron críticos, pasaron a UCI, tuvieron que recibir ventilación mecánica asistida, y la mayoría de ellos fallecieron cuando estuvieron en UCI. ¿Cuál es el tejido, las células que producen esta célula, la adiponectina, ¿no? Es un tejido que está en el tejido celular subcutáneo, en la grasa, tiene acción antiinflamatoria. Este tiene acción antiinflamatoria, pero se encuentra disminuida en la obesidad, ¿no? O sea, este es un tejido, es una hormona que defiende, tiene acción antiinflamatoria, pero está disminuida en la obesidad y su acción es que el paciente sea más sensible a la insulina, ¿no? O sea, que la insulina pueda actuar a nivel de los tejidos. Sin embargo, como está disminuida, aumenta la inflamación y la insulina no ingresa a los tejidos, lo que se llama la resistencia a la insulina. La lectina, que controla el apetito en los obesos, está incrementada, ¿no? O sea, estos pacientes con obesidad tienen un aumento en el apetito porque no controlan su apetito. La lectina, por esta enzima que está aumentada. Después tenemos la resistina. Es una hormona vinculada con la inflamación y resistencia a la insulina aumentada. ¿Ya? También está aumentada en los obesos. La proteína quimiotáctica de monocitos MCP-1 está disminuida, ¿no? Porque este tiene una acción de atraer a los monocitos para que luego se transforman en macrófagos, que es un modo de inmunidad celular, ¿no? De aislar, combatir los virus, encerrarlos y fagocitarlos, ¿no? Se encuentra esta proteína MCP-1 disminuida en los pacientes obesos. ¿Ya? Y ya también hay interleuquinas como la interleuquina 6, la 8, la 10, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, que están aumentadas y que son proteínas inflamatorias. Proteínas inflamatorias. ¿Qué dije? Es decir, a ver, Sistema Nacional de Defunciones, en el Perú, el 85% de los pacientes que fallecieron por COVID eran obesos. Esa es la triste realidad. Hemos tenido nosotros pacientes, amigos, colegas, obesos, que han tenido una mala evolución, han ingresado al hospital, han estado hospitalizados, en pocos días han pasado a UCI, y que no han podido salir, ¿no? de su estado de gravedad y han fallecido. La mayoría, obesos. Buen grupo, obesos. En Francia se observó que el riesgo para ingresar a la UCI y requerir ventilación mecánica en pacientes con COVID fue mayor de 7 veces que en aquellos con índice mayor de 35. Quiere decir, los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 35, obesidad grado 2, tenían una probabilidad de 7 veces más de ingresar a cuidados intensivos y requerir ventilación mecánica.
No nos olvidemos que la obesidad tiene, pues, aparte de ser una enfermedad crónica inflamatoria, como he mencionado, ¿no? Con las diversas marcadores inflamatorios que se ha referido, con las hormonas que tiene, la idopectina, la lectina y la resistina, ¿no? Que están alteradas. También la obesidad es un problema de invasión de tejidos por el propio hecho de comprometer la acción mecánica, por ejemplo, de los músculos respiratorios, no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos que los pacientes que tienen mucho tejido subcutáneo invaden los tejidos que tienen que ver con la ventilación respiratoria, o sea, los músculos respiratorios, el diafragma, los intercostales, ¿no? Y hacen que el paciente, pues, retenga CO2, tenga un mal patrón ventilatorio, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen el famoso síndrome de Kiwan, el síndrome en el cual la obesidad el peso está por encima del 50% del peso requerido. Quiere decir, si un paciente pesa 1,60 m y ellos están pesando más del 50% de lo que requiere de lo que debe el paciente tener, o sea, debe pesar 60 kilos, el 50% serían 90 kilos, están por encima de 90 kilos, o sea, el famoso Piwican, ¿no? Que tiene una obesidad ya extrema, lo que tiene índice de masa corporal estadio 3, y que realmente va a alterar la ventilación mecánica, ¿no? Con una mala ventilación, puesto que estos pacientes requieren per se ventilador mecánico. Sumado a ello, que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico, que tiene la acción directa del COVID, ¿no? Sobre el páncreas y en los tejidos, produciendo inflamación y produciendo hipercoagulabilidad, por eso que los desenlaces son fatales. Acá está, ¿no? Miren, la obesidad, como yo estaba mencionando, por su mismo índice de masa corporal, por su tipo constitucional, no pueden ser pronados adecuadamente. Es decir, estos pacientes no están, cuando se les quiere colocar en posición prona, ¿no? Que es donde mejora la ventilación, los patrones respiratorios mejoran, mejora la saturación, y tienen que tener por lo menos, pues, unos buenos días, 7 días, 10 días, no pueden ser adecuadamente pronados por su estado de obesidad. O sea, no pueden estar boca abajo. Y las personas con obesidad deben ser tratadas como una población de alto riesgo. Esto no se ha hecho. Todos los pacientes con COVID, diabéticos, hipertensos y obesos, no se los ha catalogado, no se los ha clasificado, ¿no? Es un grupo de alto riesgo para poder ser manejados adecuadamente, desde que el paciente, pues, está en su casa. Imagínense un beso que tiene en su casa que pese 120, 130 kilos y tenga cerca familiares con COVID. Ese pacientito ya debe estar en cuarentena sin que le dé, pues, los síntomas, porque va a tener, como estamos demostrando, estos 3 grupos, principalmente porque hay más grupos como son los renales crónicos, los EPOC, que tienen mala evolución, que tienen COVID severos críticos y que mayormente fallecen. No sé si hasta acá hemos dado la información basada en estudios del año 2020, ¿no? Con las estadísticas ya mencionadas. Y como conclusión podemos decir que el grupo de pacientes con COVID-19 y que tienen estas enfermedades concomitantes, como es la diabetes mellitus tipo 2,
como es la hipertensión arterial y la obesidad, sobre todo en estadio 2 y 3, tienen un mal pronóstico, una mala evolución y un desenlace fatal. Muchas gracias. A ver, doctor, muchas gracias por su ponencia. Queremos saber si los alumnos tendrán alguna pregunta, una duda o un caso que quieran compartir con el doctor para que lo pueda responder. Pueden activar su audio si es que desean preguntar. Por favor, le damos 5 minutos para poder hacer la sesión de preguntas. En caso no hubiera, estamos culminando la reunión. Sí, Alison, te escuchamos. Puedes activar tu audio. Buenos días, muchas gracias. Yo tenía una consulta. Respecto al doctor, las citas que habló, las cifras más que todo, ¿son actuales o más o menos de qué fechas son? Porque ya últimamente las tasas han bajado, subido, pues no sabría más o menos si son actuales y algo parecido por ahí. Marzo del 2020, las cifras que están mencionadas sobre las estadísticas son de marzo del 2020, a fines de marzo del 2020 hasta enero del 2021. ¿No? Ustedes saben que la epidemia comenzó el 16 de... Bueno, en China comenzó a fines de diciembre, ¿no? Casi paño nuevo, pero en Perú comenzó el 16 de marzo. Entonces ya los primeros estudios son hechos en China y también en Europa, Italia, porque la pandemia, ustedes saben que ha venido de Oriente hacia Occidente. Entonces los primeros estudios son de marzo, hay estudios de julio, octubre, noviembre, y el último, si no recuerdo bien, es de los últimos días de diciembre, primeros días de enero. Actualmente, pues ya la epidemia, la ola de epidemia ha bajado, ¿no? Ha bajado. Estamos hablando del año 2020 generalmente, ¿ya? ¿Quedó resuelta su duda? Respondí la pregunta conforme. Doctor, buenos días. Le saluda la licenciada Rocío García, trabajo en un proyecto minero. Quería consultarle por qué los pacientes con hipertensión, tal vez relacionada con el tema de altura, tienen peor pronóstico para el COVID. Ya. Mira, a nivel de la bibliografía que se ha sacado, se ha buscado, no tenemos estudios de COVID en altura.
Los estudios que, como tú sabes, son estudios generalmente extranjeros. La China, las ciudades de la China, de Wuhan, Pekín, la misma Italia, Inglaterra, Estados Unidos, que realmente son de ciudades grandes, ¿no? Que no están en altura. Y en Perú, bueno, en Perú pues el COVID, ¿no? Como en todo el mundo, a nivel de de toda la población. Pero como altura, llámese altura más de 3.000 metros, ¿no? Porque es la que realmente influye, tengan peor pronóstico, no hay estudio, pero si uno va a la altura y ve que la altura pues contribuye a la hipoxemia, no nos olvidemos, ¿no? La presión atmosférica en altura está menor y por ende los niveles de saturación per se ya son menores. Un paciente de altura no esperemos que tenga pues 95 de saturación como mínimo. Ya hablamos de ciudades como Puno, Cusco, Cerro de Pasco, Cajamarca, que están por encima de 3.000 metros, la saturación para ellos normal es 93. Entonces, si se mete un COVID que entra a los neumocitos tipo 2, a los alveolos, y te barra el parénquima pulmonar, ya en pacientes con un organismo con una saturación per se de altura de 93, para mi entender, sin haber estudios todavía que corroboren esto, la tendencia sería que su pronóstico sea un poco peor, un poco, ¿no? Eso es lo que yo pienso, de acuerdo a la fisiología respiratoria. Bien. Conforme con lo que te he mencionado, ¿qué te parece? Porque nosotros aquí en Lima hemos manejado pacientes hospitalizados y también en emergencia y en UCI. Generalmente todos son del llano, ¿no? Del llano, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, todavía no tenemos el factor de altura para poder corroborar. Tenemos que hacer un estudio contrastado, un estudio grupo control, ¿no? De los de altura y los que no son de altura. Y eso todavía no se ha hecho. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, que tengan, levantar la mano y activar su audio, por favor. Edith, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta al doctor. Bueno, en mi quehacer como enfermera,
se presentó 2, 3 casos de pacientitos que estaban hospitalizados y tenían su presión alta. Pero ellos vivían en altura, como lo acabo de escuchar hace poco a una de las participantes. Y entonces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿por qué le hicimos la pregunta en ese entonces a la enfermera jefe? Médico creo que también estaba ahí ese día. ¿Por qué los pacientes que vienen de la sierra, que viven en altura, tienen la presión más arterial más alta? Y en cambio los de la costa no. Los de la costa, claro, se nos sube la presión por los diferentes factores que ha mencionado el doctor, ¿no? Es la hipertensión arterial es por lo que uno está con el colesterol alto, los triglicéridos, por la obesidad, por los malos hábitos alimenticios. Entonces todo esto es una consecuencia. Y yo le pregunto al doctor, y esa vez me acuerdo que yo también pregunté, y justamente me dijeron que era por eso que las personas de la sierra que viven en altura tenían una presión alta y él, ¿cómo se llama? Estaba normal. En cambio, por ejemplo, uno que está en la costa ya tiene 17 de presión, 170 sobre 90, o esto, y ya el paciente está volando, ahí mismo hay que darle, de acuerdo a lo que indique el médico, su captopril. Entonces, o si ya están en 180 o esto. Sin embargo, para ellos, su presión era normal, como que no le, no le afectaba. Yo le hago la pregunta al doctor, ¿por qué? Porque él dice que, si bien es cierto, escuché que él dijo que no tenían estudios de que en la altura, ¿por qué se produce eso? Y a nosotros nos explicaron que justamente los pacientes que vienen de la sierra tienen la presión así, pero que no les afecta tanto como a los que vivimos en la costa. Es decir, tampoco pues digamos una presión demasiado elevada, ¿no? Pero a lo que nosotros lo consideramos acá ya un valor por decir de 180 o de 16, pucha, está ahí, uno está volando, o hasta 15. Yo le hago la pregunta al doctor. A nosotros nos explicaron que es por la zona donde viven. La hipertensión, el hecho de tener hipertensión no guarda correlación directa con el nivel de altura. Esto quiere decir que un paciente hipertenso puede tener tanto en cualquier nivel, en la costa, en la altura. Lo que varía es los niveles de hemoglobina como mecanismo fisiológico compensatorio. Quiere decir que si yo, y también varía la saturación como ya mencioné, el mecanismo compensatorio de la oxigenación tisular, es decir, la proporción de oxígeno que llega a los tejidos está en función de la hemoglobina y de otros factores, ¿no? De otros factores, de la hemoglobina. Me explico mejor. Una cosa es hipoxemia
y otra cosa es hipoxia. Hipoxemia es cuando la concentración de oxígeno está menos de 100 en la sangre, ¿no? Y valores fisiológicos menos de 60, que es el mínimo. Pero hipoxia viene a ser la entrega o la concentración de oxígeno en los tejidos, en las células. Entonces, si yo tengo un paciente que es de la altura, ellos tienen un problema que es, como su misma posición es altura. Es decir, van a tener hipoxemia relativa, o sea, la falta de oxígeno a altura es evidente, pero eso lo contrarrestan con la hemoglobina, porque al final, ¿de qué fallece el paciente con COVID? Fallece de hipoxemia, pero que va a la hipoxia, que viene a ser la falla de todos los órganos. Los órganos fallecen o se chocan o colapsan o ya no funcionan es porque no tienen oxígeno. Eso quiere decir que su entrega de oxígeno ya es nula. Pero si yo tengo un paciente que tiene hipoxemia y está en la costa, y uno que tiene hipoxemia y que está en la sierra, lo que lo puede ayudar y compensar relativamente es su hemoglobina. No nos olvidemos que los pacientes de altura tienen hemoglobinas altas, 15, 16, 17, 18, que bordean con la poliglobula o polisistemia. Por otro lado, la hipertensión no se sabe exactamente pues cuál es el mecanismo que produce la hipertensión. Si se supiera, ya se curara. Lo que se hace es controlar la hipertensión, los niveles de hipertensión. No influye, pues, para hipertensión no influye el colesterol. El colesterol influye para eventos coronarios, o sea, para la formación de placa ateromatosa. Al final lo que queremos evitar es la ateroesclerosis o la ateromatosis. ¿Qué nos lleva a eso? Lo lleva a la hipertensión, separadamente de la diabetes, el tabaco, el colesterol, hasta el estrés. Eso lleva a que el paciente desarrolle ateroesclerosis y por ende infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, ahora que hayan visto que los pacientes hipertensos no tengan síntomas con niveles altos y los de costa o los del llano tengan síntomas con ya niveles de no tan altos como 150, 170, sí. No, yo no tengo información de estudios que me digan, pues, acá, en la altura, los pacientes resisten más la hipertensión y el llano resisten menos. Si usted lo tiene, me gustaría que me lo dé, pero con información, con estudio, ¿no? Porque habría que ver, pues, el hipertenso de altura y el hipertenso del llano. El hipertenso de altura, de repente podría haber mecanismos ambientales, como usted refiere, ¿no? Pero no sé si la policitemia le puede ayudar. No, la citemia es oxigenación. Digo, la hemoglobina es oxigenación. En todo caso, quedará como un pendiente para buscar información pertinente. Usted me deja su correo, yo busco información y le digo, mire, hay un estudio en el cual hay dos grupos, un grupo de control, el grupo del llano, el grupo de la sierra, y los síntomas han aparecido más frecuentes o más severos en lo del llano que en lo de la altura. Pero no me parece, ¿eh? No he encontrado por ahí todavía. De todas maneras, queda pendiente. Gracias. Bien. Ya, gracias, doctor, gracias. Gracias.
habría, como dice usted, que fueron casos que se presentaron, ¿no? Pero así como estudios todavía no. ¿Alguna otra pregunta? Estimados participantes, si no hubiera más preguntas, creo que ha quedado claro todo. Más bien en el chat lo están felicitando. Y a su vez también la Escuela de Salud Arzobispo Loaiza le hace extensivo el agradecimiento por la excelente participación y ponencia del día de hoy y esperemos contar con sus para una próxima oportunidad que sé que va a darse. Muchísimas gracias, doctor Segundo, y estamos en contacto. Muchas gracias a los participantes por estar acá y haber aprendido un poco más de la experiencia del doctor. Gracias a ti por la invitación, ¿ya? Y quedo gentilmente, pues, a sus órdenes para cualquier, próxima participación. Muchas gracias. A usted, Gracias, doctor Aguilar. Hasta luego.